Enfoque TV, como siempre, todos los sábados de 10 a 11 en vivo y en directo para todo Bolivia, el canal que nos permite llegar a sus hogares a través de la pantalla para discernir sobre estos temas que para nosotros son de la especialidad en traumatología y ortopedia, traumatología deportiva, medicina deportiva y traumatología y ortopedia pediátrica. Para este fin de semana hemos elegido un tema que se relaciona mucho con la actividad deportiva. Estamos tocando temas los fines de semana, estos últimos 3-4 fines de semana hemos tocado temas inherentes a las lesiones de lo que significa la actividad deportiva fundamentalmente, pero esto no quiere decir que en algunos eventos que no son propiamente deportivos puedan suceder este tipo de lesiones cuando hay personas que de repente sufren una caída fundamentalmente en la parte laboral, en las gradas, en su domicilio, en la calle, y de repente pues estas lesiones se presentan con relativa frecuencia, que son las lesiones ligamentarias y las lesiones tendinosas más frecuentes. En ese sentido es que el tema de hoy día va a ser lo relacionado con esta patología, que es generalmente se ubica en aquellas articulaciones menores, especialmente en las articulaciones de la mano fundamentalmente, que de repente este tipo de lesión puede causar gran limitación, mucho dolor, pérdida de fuerza, pérdida de la actividad funcional fundamentalmente, y en ese sentido es que nos hemos permitido hoy por hoy presentar algunas lesiones de lo que significan las lesiones inherentes a las lesiones ligamentarias y tendinosas más frecuentes. Si nosotros podemos empezar ya con las diapositivas. Bienvenidos nuevamente a otro sábado aquí en Franja Médica, y como decía hace un momento, dos estructuras que son parte importante del aparato locomotor, ¿no? Que son los ligamentos y los tendones. Y es importante, vamos a hablar muy brevemente sobre definiciones para que nos entiendan en la casa a qué nos referimos con ligamentos y a qué nos referimos con tendones. Entonces, como estábamos con la diapositiva, al lado de la pantalla puedes poner la diapositiva que se puede entender al lado de su imagen. Qué es un ligamento y qué es un tendón. En términos generales, los ligamentos son aquellas estructuras que mantienen unidas un hueso con otro hueso, y el tendón es la estructura en la que termina un músculo que permite que este músculo se adhiera al hueso, ¿no? Entonces, básicamente el ligamento es la estructura que une hueso con hueso, y el tendón es la estructura que une el músculo con el hueso, ¿no? Entonces, si pasamos, por ejemplo, en esta imagen que podemos ver ahí, tenemos la imagen de lado, la vista de lado de una rodilla, de los huesos que componen la rodilla. Y ahí podemos ver apuntado el ligamento, que es el ligamento colateral lateral que está uniendo el fémur con el peroné, y en la parte anterior podemos ver señalado también con una flecha lo que es el tendón, que es, en este caso es el tendón cuadricipital, ¿no? Que une el músculo cuádriceps, que tiene cuatro componentes musculares y que al final se unen todos juntos en uno, que forman el tendón cuadricipital, que se pega a la rótula en este caso, ¿no? Y así es, esa es la diferencia principal que existe entre un ligamento y un tendón, que son las dos estructuras importantes de las que vamos a hablar el día de hoy. Si pasamos a la siguiente imagen, por favor. Y ahí está, pues en resumen, básicamente, como les decía, la unión, lo que conecta el músculo con el hueso se denomina tendón, que es lo que está ahí arriba, y lo que conecta hueso con hueso, ligamento. Y como decíamos, en la mano, principalmente, también en el pie, donde hay más cantidad de huesos más chiquititos, hay mayor cantidad de ligamentos que los mantienen unidos para que esta unión permita el funcionamiento de la estructura que está uniendo en niveles óptimos, ¿no? Y que pueda funcionar. Cada ligamento que existe, que une hueso con hueso en todo el cuerpo, tiene una función muy importante, y que a veces nosotros pues no la pasamos desapercibida o no nos damos cuenta, pero hay muchos ligamentos así que están uniendo varios huesitos que son muy importantes para que nosotros podamos realizar nuestras actividades cotidianas. Si pasamos a la siguiente imagen, por favor.
Bueno, vamos a empezar hablando sobre uno de los tendones más importantes del cuerpo, que es el tendón de Aquiles, que se encuentra en la parte posterior del tobillo, ¿no? Que une, como decíamos, músculo con hueso. Entonces une todo lo que viene, los tres músculos que se encuentran en la parte posterior de la pierna, que son los gemelos y el sóleo. Se unen los tres vientres musculares y forman lo que es el tendón de Aquiles, que une este músculo con el calcáneo. Entonces es muy frecuente en la actividad física deportiva que se produzca la ruptura de este tendón y que generalmente necesita un manejo quirúrgico, ¿no? Para poder reparar la lesión que se haya podido producir a nivel de este tendón. Sí, vale la pena, María Fernanda, recalcar que la disposición de los tendones en cuanto a los segmentos, a los diferentes segmentos, son algo, diríamos, diferentes. Por decir, los tendones que terminan en las articulaciones menores, como ser las articulaciones de la mano, que son las articulaciones interfalángicas proximales y distales, de alguna manera tienen su consistencia, es más suave, más fina, más delicada, y sus ligamentos articulares también son más pequeños. Por ende, en ese sentido es que las articulaciones menores también tienden a romperse, a lesionarse en las caídas, en el impacto del balón en la punta del pulpejo, en la punta del dedo. Y en esta otra patología que se ha tocado inicialmente es la ruptura del tendón de Aquiles, que es un tendón muy potente, muy fuerte, que es el que da la propulsión directamente para las personas cuando nosotros estamos en movimiento, es decir, para caminar, subir, bajar, saltar, correr, hacer actividades deportivas o bailes o trotes o lo que tengamos que hacer. El tendón de Aquiles es uno de los tendones más potentes que tenemos en el organismo, porque nos ayuda y nos apoya en la propulsión, es decir, en llevar el cuerpo hacia adelante. Entonces el tendón, juntamente con su vientre muscular, que son los gemelos o los músculos de la parte posterior de la pierna, son sumamente potentes. Por eso es que se determinan las lesiones del tendón de Aquiles generalmente en la parte deportiva, cuando uno salta, cuando uno corre intempestivamente, cuando uno hace un movimiento explosivo con el tendón de Aquiles, y de alguna manera ya sea al momento de salir, al picar, como decimos nosotros, o al caer. Imágenes de una articulación menor, si podemos volver con la imagen, por favor. Entonces vemos que las estructuras de las articulaciones de la mano son sumamente delicadas, sus tendones, sus músculos son delicados, sus ligamentos también, y también corren el peligro de, al hacer alguna maniobra, de forzar el dedo, al levantar algo pesado fundamentalmente, o al caer en este caso con el dedo pulgar en hiperextensión, puede producir la abulsión, es decir, la fractura y el desprendimiento del ligamento o también del tendón. Sí, entonces, pues esa es la otra de las estructuras pequeñas, ligamento que une estos dos huesitos que son muy importantes para la función adecuada de lo que es el dedo pulgar, ¿no? Que nos permite hacer muchas actividades de nuestra vida diaria, como por ejemplo ponernos botones, aprovechar los botones, peinarnos, lavarnos los dientes, para comer, para todo. El pulgar es muy importante y es fundamental, y entonces este ligamento puede romperse, y es una lesión que se conoce también con el nombre de la lesión del esquiador, porque se produce, esa es la manera en la que se produce, y que es frecuente en aquellas personas que practican esquí, ya que estas personas están sujetando con las manos así los palos de esquí, y entonces caen, y al caer el palo queda ahí en el primer espacio entre el pulgar y el índice, y entonces empuja contra el piso y hace que forzosamente el dedo pulgar se vaya para atrás y se abra por demás, ¿no? Entonces ese mecanismo de lesión, y cualquier actividad que nosotros realicemos forzada que reproduzca este movimiento de una abertura forzosa más de lo normal del dedo pulgar, produce la lesión de este ligamento en particular, ya sea rompiendo el ligamento, pues lesionarse a la mitad, o como el ligamento es tan fuerte, pues, y se adhiere fuertemente al
a la falange proximal del pulgar. Entonces se jala un pedazo de hueso de la falange, de la base de la falange del pulgar, y entonces es así como se produce esta lesión. ¿Y qué pasa cuando se produce esta lesión? El dedo pulgar pierde estabilidad, ¿no? Porque tiene tendón, tiene ligamentos el dedo pulgar del otro lado también que lo mantienen igual en su lugar. Entonces, como ya no hay el ligamento de la parte medial se ha lesionado, entonces y el ligamento de la parte lateral está íntegro, entonces este lateral tiene más fuerza y por ende jala para afuera el dedito y no tenemos estabilidad, y las actividades básicas de todos los días es un poco difícil realizarlas, hay dolor de por medio, y también es necesario en estos casos, por ejemplo, la gran mayoría de las veces el manejo es quirúrgico, porque lo que pasa es que en el pulgar hay otro músculo que se interpone entre este ligamento, y entonces es muy difícil que cicatrice por sí solo usando nada más una férula o un yeso o algún tipo de inmovilización. Entonces, por eso es que es importante diagnosticar a tiempo esta lesión para poder hacer el tratamiento, que la mayoría de los casos es quirúrgico, desafortunadamente, ¿no? Entonces, como podemos ver ahí en la imagen, pues el dedito pierde esa estabilidad y se puede ver cómo el dedo se va para afuera a las maniobras. Además de con las actividades diarias normales, pues nosotros podemos evocar al explorar, ¿no? Se siente esa inestabilidad y vemos cómo el dedo se abre más de lo normal, ¿no? Si pasamos a la siguiente imagen, por favor. Y así es como se ve, por ejemplo, en una radiografía. Los ligamentos y los tendones no se pueden observar en una radiografía porque son partes blandas, pero sí podemos ver a nivel óseo cómo se ha desprendido, cómo ha jalado ese tendón y ha desprendido la base de la falange proximal de ese huesito, ¿no? Entonces se puede ver ahí, hay como una gota, como si fuera una piedrita, digamos, ¿no? Ahí a nivel de la articulación del primer metacarpiano con la falange proximal, y entonces ese es nuestro diagnóstico, una simple radiografía. Si nosotros podemos utilizar otros métodos de diagnóstico para ver con mayor claridad el ligamento, podemos hacer uso de la resonancia magnética. Si pasamos a la siguiente imagen, por favor. Ahí podemos ver en una resonancia magnética, se nota, ahí están señalados con las flechitas, por ejemplo, el ligamento colateral medial, que es el que está lesionado, está con las flechas rojas. Entonces ahí podemos ver cómo solo está en la primera parte, en la parte más proximal, en la parte del metacarpiano. A diferencia de lo que pasa en el lado de la izquierda de sus pantallas, que está señalado con una flecha azul, ahí se puede ver el ligamento lateral, por ejemplo, que sí va de un hueso al otro, ¿no? Y que está íntegro y que no tiene ninguna lesión. Sin embargo, lo que está apuntado con la flecha roja es lo que está lesionado, y podemos ver que no llega de hueso a hueso, sino que está solo en el hueso, en el metacarpiano, no llega hasta la falange distal, a la falange proximal como debería, porque pues ha habido una ruptura y una lesión, y entonces no es necesario hacer una resonancia magnética como tal, pero sí podemos realizarla para confirmar el diagnóstico, y también más que nada para una planificación quirúrgica, para ver qué técnica quirúrgica podemos utilizar para resolver el caso, ¿no? Bien, agregando un poco, María Fernanda, estas lesiones son bastante sutiles porque, como decíamos, no son lesiones así muy groseras, pero decididamente a veces de solo hacer fuerza. No nos olvidemos de que el pulgar, en este caso, es el dedo oponente de los otros 4 dedos, los que realizan la prensión, es decir, la fuerza de la mano para poder sostener los elementos, cualquier elemento que necesite agarrarse con fuerza. El dedo pulgar es sumamente importante, y cuando el dedo pulgar de alguna manera tiene este tipo de lesiones, lastimosamente puede perder función, puede perder precisión por un lado, y lógicamente tener procesos inflamatorios esporádicos al querer hacer fuerza. Por eso es que es importante aquellas maniobras que entre comillas son sutiles, como levantar cosas pesadas, hacer fuerza y de repente sentir que el dedo se va a un lado. No necesariamente tiene que haber un impacto, digamos una fuerza de cizallamiento en el lugar de la lesión, en el lugar
lugar del dedo, sino a veces de solo preparar el dedo para realizar una fuerza de torsión, haciendo la maniobra de prensión con toda la mano y con todos los dedos de la mano, también se pueden presentar estas lesiones, al margen de que a través de los impactos también se pueden producir este tipo de lesiones. Es importante porque, como les decía, la mano es un elemento muy delicado en sus funciones, fundamentalmente para la prensión, ya sea prensión delicada, suave, de fuerza, de maniobras de torsión que se hacen a través de la prensión de la mano. Entonces son elementos muy delicados que requieren estar casi completamente sanos para poder recuperar esa fuerza de prensión, para que no se caigan los objetos de la mano, para tener movimientos más precisos cuando uno utiliza la mano. La siguiente, por favor. Bien, ahí estamos viendo ya un acto quirúrgico donde estamos viendo parte de lo que es el ligamento, que está totalmente desprendido, que requiere, como decía la doctora, en algunos casos requiere la intervención quirúrgica para reponer la estabilidad, para reponer la fuerza de este dedo, que es tan importante. En esos casos, por ejemplo, como podíamos ver en la imagen, como está desinsertado de la parte distal, entonces hay que ver la manera de volver a reinsertarlo en su porción distal. En estas ocasiones podemos usar nosotros lo que se conoce como anclas, que son como unos pequeños tornillitos que tienen unos hilos que son especiales y son muy fuertes para reinsertar el tendón al hueso, o en algunos casos cuando es crónica la lesión y ya tiene mucho tiempo, porque desde que se ha producido la lesión se produce una retracción, así como un elástico, se produce una retracción del tendón que se ha lesionado. Entonces cuando pasa mucho tiempo se hace como un muñón y no hay suficiente ligamento para poder reinsertarlo en su lugar. Entonces en esos casos es necesario tomar injerto, por ejemplo, de otro tendón de otro sector, para poder usarlo como ligamento y también reinsertarlo y hacer la misma, pues conseguir el mismo fin, ¿no? La misma estabilidad, la misma unión, porque como decíamos, el pulgar, este ligamento, por más pequeño que sea, es muy importante para realizar muchas actividades, desde la simple actividad de escribir hasta poder hacer otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante, y la gran mayoría de los casos es un tratamiento quirúrgico. Si pasamos a la siguiente imagen, por favor. Ahí es lo que les mencionaba, que se les pone un ancla en la parte distal, como está en la imagen, en el dibujo de la imagen de la derecha. Hay un tornillo, es un tornillo muy pequeño, de 2 milímetros aproximadamente, que se pone en el huesito, y de ese tornillito salen las dos suturas que van a unir lo que queda del tendón del ligamento, perdón, lo que queda del ligamento al hueso nuevamente, ¿no? Para volver a conseguir la estabilidad. Y como pueden ver en la imagen de la izquierda, pues ahí ya se ve la técnica realizada y finalizada y cómo se debe ver. Además de reparar la estructura, se refuerza con aquellas partes blandas que están alrededor de todas las articulaciones, de igual manera como es la cápsula, por ejemplo, ¿no? La cápsula nos ayuda también quirúrgicamente a darle más estabilidad, aparte de la reconstrucción que se hace con este material específico que se conoce como ancla, ¿no? Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Otra de las lesiones más comunes que se da también con ligamentos de los dedos o tendones también es el tendón del extensor, ¿no? Que se conoce con el nombre de mallet finger en inglés, que es cuando se rompe, como se puede ver en la imagen, se rompe, ya sea que se rompa el tendón o que jale tanto que se desinserte una parte del hueso, como se puede ver en la imagen de abajo, y entonces cualquiera de las dos formas que lesionan esta estructura producen una caída de la falange distal del dedo, ¿no? Entonces esta es otra de las lesiones más frecuentes que se producen en la mano, generalmente también de deportistas, por hacer, por ejemplo, en personas que juegan mucho con las manos y con los balones, o sea, voleibol, básquetbol, son las más frecuentes en las que se puede producir este tipo de lesiones al recibir un golpe y realizar un movimiento forzado de flexión del dedo. Entonces al realizar ese movimiento, pues el tendón extensor recibe mucha fuerza, mucha carga, y se puede romper o avulsionar, fracturando una partecita de la falange distal.
si quieres agregar. Esta patología es muy frecuente también, María Fernanda, en los arqueros, fundamentalmente, que reciben el impacto de una pelota, a veces de muy cerca, en el fútbol de salón especialmente, cuando la pelota, que es bastante pesada a veces, impacta en el pulpejo y obliga a la flexión forzada. Decíamos anteriormente que los ligamentos, tendones que llegan a la parte distal de los dedos son sumamente frágiles, son sumamente delicados, sus inserciones también son delicadas, y cada uno de estos tendones, pues de alguna manera puede afectarse a través de estos impactos directos en el dedo, especialmente en el pulpejo, obligando a una flexión muy enérgica de la articulación interfalángica distal, produciendo la ruptura, ya sea la ruptura tendinosa, como estamos viendo, o la desinserción, es decir, la tracción del tendón, que en este momento se está llevando consigo un pedazo de una esquina, si el término vale, de lo que es ya la articulación interfalángica distal. Por eso es que estas lesiones, que a veces son, no diremos desapercibidas, porque siempre hay un impacto directo, a veces el paciente espera demasiado tiempo como para llegar al médico, hacer el diagnóstico preciso y de alguna manera solucionar. ¿Por qué? Porque cuanto más temprano tengamos la solución del tendón a través de un tratamiento conservador o quirúrgico, la evolución, la resolución de la lesión va a ser más óptima, porque a veces el tendón se retrae demasiado y entonces a veces por momentos no es tan fácil retomar la posición de los tendones en el acto quirúrgico. Creo que tenemos un mensaje, si lo podemos ver en pantalla, por favor. Buen día, ¿cuáles son las opciones de tratamiento del dedo engatillado? Bien, las opciones del tratamiento del dedo engatillado inicialmente son a través de analgésicos antiinflamatorios, reposo de la articulación, ver la posibilidad de alguna manera dejar de realizar los movimientos de flexión, especialmente de los tendones flexores, que se producen generalmente en la palma de la mano. Ese engrosamiento es generalmente por exceso, por esfuerzo muy repetitivo de algunas maniobras manuales que se hacen tanto en la parte laboral como en la parte doméstica. En ese sentido es que parte del tratamiento es el analgésico antiinflamatorio, el reposo, mantener, diríamos, disminuir las cargas de trabajo en esos dedos, y en algunos casos se puede realizar una infiltración tratando de bajar la inflamación y el dolor en el tendón. En la parte quirúrgica se puede realizar la liberación en una de las poleas de la palma de la mano, generalmente donde se produce el dedo engatillo o el dedo engatillado, como nos ha mandado con tanta gentileza el paciente que nos está preguntando. Se hace una pequeña herida de 1 o 2 centímetros con la anestesia local. Es una operación ambulatoria que se puede hacer tanto en quirófano como en consultorio. Se libera la polea y fundamentalmente diríamos que la resolución es inmediata y de alguna manera por momentos hasta es definitiva. Esa es la manera de manejar un dedo engatillado y depende también mucho de la cronicidad que lleve el dedo en esta posición. Si seguimos por favor con las siguientes imágenes. Bien. Entonces vean ustedes cómo la zona que está coloreada de color amarillo, naranja, es la zona de inflamación, y la postura del dedo está en flexión, es decir, la falange distal, donde está el pulpejo y donde nace la uña, de alguna manera el dedo está caído, con dificultad para poder levantarlo por la lesión del tendón extensor. Y lógicamente su oponente, el tendón flexor, hace la flexión que normalmente hace que difícilmente pueda la falange distal poder ponerse en posición de extensión por la lesión del tendón extensor. La siguiente. Bien, clínicamente vemos cómo hay un dedo, el dedo medio en este caso, los dedos que están aledaños al dedo medio están totalmente en extensión, y la parte distal del dedo medio está caída, es decir, está con dirección hacia la parte, está desviada en función palmar. En ese sentido es que tenemos que sospechar que ha habido o una ruptura del tendón o una abulsión, que se ha desprendido el tendón de su inserción, y entonces la imagen es bastante elocuente y categórica de la sospecha de una lesión del tendón extensor. La siguiente.
Bien, antes de analizar esta imagen, que es parte del tratamiento, creo que tenemos un nuevo mensaje, por favor. Buenos días, ¿se puede operar los dedos deformados por la artrosis? Sí, claro que sí, se pueden operar los dedos deformados por la artrosis. Generalmente tenemos que hacer el análisis a qué nivel está el foco artrósico, qué articulación es la que está tomando, si es la articulación interfalángica distal, proximal, o es la articulación metacarpofalángica. En ese sentido es que hay soluciones en la parte distal. Los dedos artrósicos, cuando ya han perdido movimiento y hay mucho dolor, mucha deformidad de desviación lateral, ya sea hacia radial o hacia cubital, entonces esa deformidad estéticamente es muy molestosa para muchas personas. A veces es el dolor también agregado, y lógicamente en las articulaciones interfalángicas distales a veces hacemos una pequeña cirugía de artrodesis, que se llama, que es la fijación de la articulación interfalángica distal. En las articulaciones interfalángicas proximales podría haber una posibilidad de utilizar algunas articulaciones de silicona, así como también en las articulaciones metacarpofalángicas, donde se pueden poner articulaciones de silicona. Entonces esto devuelve la función, quita el dolor, y lógicamente el paciente siente una mejoría notable al ya no tener dolor, al ya no tener deformidad. Lógicamente son cirugías que se realizan en la mano y que requieren internación, requieren quirófano, requieren hacer una valoración de toda la parte laboratorial fundamentalmente, para ver el estado de las articulaciones, radiografías, para ver cuánta destrucción puede haber en un dedo artrósico y a qué nivel está situada la deformidad y a qué nivel está situado el proceso artrósico degenerativo, es decir, donde haya casi una pérdida total de cartílago. Muchísimas gracias a las personas que nos están dando estos mensajes. Adelante, por favor. Buen día, ¿cuál sería el tratamiento para una lesión del manguito rotador de la parte anterior que tiene ya mucho tiempo con dolor? Fue por causa de un golpe cuando frenó en seco la movilidad. Bien, habría que analizar exactamente si la lesión corresponde al manguito rotador, si ha habido un desprendimiento o una lesión del manguito rotador, y también habría que ver a través de un estudio de resonancia magnética, ver cuán significativa es la lesión del manguito rotador, es decir, ver la posibilidad de inicialmente hacer tratamientos conservadores, ver la magnitud de la lesión del manguito rotador, para luego hacer una propuesta quirúrgica de solución al problema de la ruptura del manguito rotador. A veces el tratamiento conservador también da muy buen resultado, por eso es importante ver en una resonancia magnética o en la parte clínica cuánta limitación, cuánto dolor, cuánta diríamos afectación hay en la articulación del hombro, para tomar soluciones netamente ya sea conservadoras a través de los medicamentos, fisioterapia, infiltraciones, y lógicamente pensar tal vez en una posible cirugía. Bueno, queridos amigos, antes que nada, antes que ir a una pausa, a una corta pausa, agradecer a las personas que nos están mandando estos mensajes, que de alguna manera nos satisfacen, porque esto nos hace ver que estamos llegando a muchos hogares a través de la pantalla, a través lógicamente de Palenque TV. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a volver. Muchísimas gracias. Bien, queridos amigos, nuevamente retorno a sus pantallas, tratando siempre de tocar estos temas del aparato locomotor, las lesiones musculares, tendinosas, como las estamos tocando ahora, lesiones ligamentarias, que son muy frecuentes en la parte deportiva fundamentalmente, y por qué no decir también en la parte laboral desde ya. Y en algunos casos los accidentes que son fortuitos, cuando uno está caminando, cuando uno está bajando gradas, se cae, apoya la mano, a veces apoya la mano en mala posición, el dedo se le va a un lado, y de alguna manera pues este tipo de acciones causan las diferentes lesiones que en este momento estamos tocando, sobre las lesiones ligamentarias de las articulaciones menores y las lesiones tendinosas en algunos segmentos, como ser el tendón de Aquiles fundamentalmente. Creo que tenemos un mensaje. Adelante, por favor. ¿Hay algún tratamiento para espolón en la planta del pie? Claro que sí. El espolón calcáneo, que se llama,
generalmente es una patología que se produce a expensas de una estimulación en la región del calcáneo donde se produce la inserción, donde está la inserción anatómica de la fascia plantar. A veces la tracción de este tendón, de esta fascia, de este ligamento que es muy potente, estimula la zona de inserción y empieza a estimular el crecimiento de una pequeña protuberancia que se denomina el espolón calcáneo. Dependiendo del tamaño, por un lado, dependiendo de la acción, dependiendo de la actividad de la persona, a veces esta patología es bastante limitante, muy dolorosa, que de alguna manera dificulta la acción del pie en su totalidad, del apoyo, del impacto del talón en cualquier superficie. En ese sentido es que dependiendo de la patología en sí, en cuanto a al crecimiento de un espolón calcáneo, generalmente la acción es quirúrgica para solucionar esta patología, pero inicialmente siempre hay que tratar de hacer tratamientos conservadores a través del uso de plantillas especiales de descarga para espolón calcáneo que se llaman, el uso de plantillas con silicona, hacer infiltraciones, hacer un poco de fisioterapia, tratar de buscar un zapato adecuado, porque este espolón a veces también se presenta a expensas de una mala indumentaria en el sector del talón, donde hoy en día la indumentaria que se utiliza en cuanto a zapatillas, en cuanto a zapatos de fútbol, de tenis, hasta para caminar, la gente está últimamente muy acostumbrada a caminar con indumentaria muy bonita, pero sin los requisitos que debe tener una zapatilla o un zapato. No tiene la amortiguación necesaria en el talón, no tiene la flexibilidad que debería tener, y eso desencadena esta patología que se denomina espolón calcáneo, que, como les decía, posiblemente antes de pensar en un espolón calcáneo, tomando una radiografía lateral del calcáneo, podemos diagnosticar y podemos ver la magnitud del tamaño del espolón. Y lógicamente siempre pensar que también podría haber una fascitis plantar, una fascitis de inserción en el talón sin que haya propiamente un espolón calcáneo. De todas maneras, existe la parte quirúrgica desde ya, cuando se han agotado todos los tratamientos conservadores. Bien, retornemos por favor a nuestras imágenes. Ahí vemos una resolución quirúrgica de lo que es la abulsión o la ruptura del tendón extensor del dedo, de cualquiera de los dedos de la mano, donde el pulpejo, como ustedes están viendo, está totalmente caído, haciendo una tensión en este momento de hacer una especie de palanca, si el término vale. Hacemos una especie de cerclaje para poder alinear el dedo, pensando siempre en hacer un tratamiento conservador. De todas maneras, esa es una parte del tratamiento. La otra parte es reponer el tendón extensor a su posición si es que se ha desinsertado, y en todo caso, si es que se ha roto el tendón dejando un espacio como para poder suturar, se puede hacer la resolución quirúrgica de afrontar los cabos de ruptura del tendón extensor. La siguiente. Y esas son imágenes radiográficas desde la lesión hasta cómo es el proceso de resolución, ¿no? Entonces, en la imagen de arriba podemos ver la abulsión que se produce cuando este tendón jala muy fuerte y se desprende una parte de hueso de la falange distal y se ve ahí el dedo caído, ¿no? Y luego, pues, lo ideal es reinsertar, si es que no se ha roto el tendón, porque en ocasiones se rompe el tendón y entonces hay que reparar la ruptura con suturas, pero si no, se trata, como se ve en la imagen, de volver a adherir ese fragmentito que se ha desprendido y volverlo a reinsertar en el segmento del cual se ha desprendido, manteniendo su fijación con un clavillo Kirchner, y además se usan otros dos para mantener la posición y para ayudar al que está sosteniendo ese único fragmentito a que se mantenga por un tiempo hasta que logra el hueso cicatrizar, por así decirlo, ¿no? Que pues en términos médicos, hasta que consolide el hueso, y generalmente eso se da en un periodo de un mes hasta mes y medio aproximadamente, y hay que ir viendo con radiografías para posteriormente sacar esos, no se quedan los clavillos ahí en el dedo, hay que sacar esos clavillos. Para el retiro de los mismos no es necesario una cirugía, se puede retirarlos ahí en la consulta, y se realiza inmediatamente posterior al retiro, se empieza con la movilidad del dedo, ¿no? Porque no es bueno tampoco mantener mucho tiempo inmovilizado las articulaciones de los dedos, principalmente porque pueden quedarse rígidos y perder su movilidad
Entonces por eso es que se empieza ya con la movilidad, y en algunas ocasiones es necesario complementar con fisioterapia para poder conseguir nuevamente la funcionalidad en su totalidad de la articulación comprometida. Si pasamos a la siguiente imagen. Ahí es otra imagen radiográfica nada más de cómo se ve también ese fragmentito de hueso de la falange distal que se ha desprendido cuando ha traccionado con mucha fuerza el tendón extensor, y pues el tendón flexor, como todavía está íntegro, lo sigue jalando para abajo el dedo, y es por eso que clínicamente ese es el aspecto, ¿no? Que el dedo está inclinado hacia abajo. Si pasamos a la siguiente. Bueno, y ahí ya eso en cuanto a aquellas lesiones más comunes y frecuentes de los dedos de la mano. Obviamente hay muchas más, pero estas son las más frecuentes que nos permitimos enseñar y hablar sobre ellas el día de hoy. Y ahora vamos a pasar a otro sector, que es el sector del miembro inferior, a nivel del tobillo, como decíamos a un inicio, donde está el tendón de Aquiles, que igual es muy importante para la funcionalidad del tobillo y del pie, y se puede lastimar también este tendón a este nivel, y es muy frecuente en actividades deportivas, ¿no? Además de que hay otros componentes que también pueden predisponer a que este tendón se vea lesionado. Uno es la actividad física en exceso, otro es el no realizar calentamientos necesarios antes de realizar la actividad deportiva o cualquier actividad física. También en el gimnasio, por ejemplo, se puede producir la lesión de este tendón, y eso es por no realizar el calentamiento previo, ¿no? Siempre a hacer alguna actividad física deportiva. Y también en algunas personas que tienen obesidad es un factor de riesgo para que se produzca la ruptura de este tendón, y aquellas personas que están consumiendo corticoides de manera crónica y en exceso, también el exceso de los corticoides también puede ser un factor de riesgo para que se produzca la ruptura del tendón de Aquiles. Así es, María Fernanda, es una lesión bastante grave, si el término vale, cuando se produce especialmente en atletas de nivel competitivo, porque el tendón de Aquiles en su recuperación tarda mucho, hay que hacer un trabajo totalmente minucioso, bien programado para ir recuperando, especialmente después de haber operado el tendón de Aquiles. Queda totalmente duro, queda totalmente poco elástico, y posteriormente hay que iniciar la rehabilitación al cabo de un mes y medio, a veces hasta 2 meses, inicialmente la elongación del tendón en forma progresiva con movimientos muy sutiles. Posteriormente hay que seguir logrando, diríamos, la tensión del tendón. Ya se ha logrado la elongación correspondiente, porque el tendón tampoco puede tener una gran elongación, porque esto hace perder fuerza en la propulsión del pie, de la pierna, cuando hacemos los deportes o cuando solamente caminamos o queremos tener, diríamos, una marcha un poco más rápida. En ese sentido es que la recuperación del tendón de Aquiles pues requiere todo un trabajo minucioso que a veces determina los 6 a 9 meses para volver a la competición. Es decir, en esos 3 meses que quedan entre el 6º y el 9º mes, ya es donde el atleta, si es que es un atleta de nivel competitivo, estaría en condiciones de realizar las pruebas máximas para retornar ya al trabajo de equipo. Por eso es importante que una persona que tiene ruptura del tendón de Aquiles no entusiasmarse mucho en que va a estar sano y que va a poder volver a la competición al cabo de 3-4 meses. Es un trabajo bastante laborioso, un trabajo bastante meticuloso en ese sentido, para lograr una buena respuesta a un acto quirúrgico que de alguna manera el tendón de Aquiles, gracias a Dios, se recupera, puede volver a la competición, pero tiene que tener paciencia aquel atleta que haya podido sufrir una lesión de esta naturaleza. Bien, si tenemos alguna otra diapositiva más, por favor. Esta es la parte clínica, donde el paciente tiene, estamos viendo con las flechas azules, un hematoma bastante importante, con cambios de coloración. Cuando empieza a reabsorberse el hematoma, cambia de coloración de amarillo, de color medio verdoso, al color medio morado. Entonces ahí estamos viendo que el hematoma en sí de la ruptura del tendón de Aquiles tiene esa transformación en cuanto a los días que van pasando, y que se va, como quien dice, consolidando la lesión. Por eso es que muchas personas esperan a veces mucho tiempo pensando en que se va a cicatrizar, pensando en que no es nada grave, empiezan a cojear, empiezan a claudicar, no tienen
la misma expectativa de recuperación que otras personas que han tenido alguna lesión leve de un desgarro a nivel de la parte muscular de los músculos de la pierna que terminan en el tendón de Aquiles. Entonces, la persona a veces deja pasar muchos días, a veces semanas, y en ese sentido es que posterior a que nosotros hagamos ya la cirugía, porque de alguna manera tiene que terminar en cirugía, vemos que hay una retracción bastante importante de estos dos cabos de ruptura, donde uno de los cabos, el cabo distal, se mantiene en esa posición y el cabo proximal que está adherido o que es la continuación de la parte muscular se retrae, y a veces se retrae diríamos, y deja mucho espacio entre un cabo y el otro, y por eso es que también la técnica quirúrgica varía en ese sentido, es decir, tenemos que optar a veces por injertos, a veces por deslizamientos de los mismos tendones que están aledaños al tendón de Aquiles, y entonces las técnicas pueden variar en cuanto a la resolución quirúrgica, ya sea en momento agudo o un momento diferido de 3-4 semanas. La siguiente. Ahí vemos una muesca que está rodeada de un halo rojo con una flecha, donde vemos el hiato. Para nosotros decimos hiato a una falta de continuidad entre el tendón proximal y el tendón distal, lógicamente entre la inserción distal del tendón y la parte proximal, donde hay un hiato, es decir, hay un vacío. Cuando hacemos la parte palpatoria en ese sentido para hacer el diagnóstico, encontramos un vacío entre un cabo y el otro, lo que determina en la parte clínica que también estamos cerca de un diagnóstico más preciso, que es la ruptura del tendón de Aquiles. La siguiente. Esta es una maniobra clásica donde hacemos estando el pie, la rodilla en flexión. Cuando el pie está, diríamos, en normal, la maniobra de Thompson, que es la compresión de los músculos posteriores de la pierna, produce una elevación del pie, mientras que cuando hay una ruptura y se produce la reacción de la maniobra de Thompson, el pie no se levanta absolutamente. Esto quiere decir que hay una ruptura total del tendón de Aquiles. Vean ustedes cómo la flecha negra nos muestra que al apretar los músculos, los gemelos, los músculos posteriores de la pierna, que están en continuidad con el tendón de Aquiles, producen la elevación del pie. Eso significa de que el tendón está sano, pero cuando apretamos los músculos de la pierna y no tenemos una respuesta y el pie está caído, quiere decir que clínicamente la maniobra de Thompson es positiva para una ruptura del tendón de Aquiles. Creo que tenemos un mensaje. Adelante, por favor. Buenos días, la ciática, ¿cómo se puede curar? Bien, esta pregunta, y muy agradecido por la pregunta, porque realmente es una pregunta que conlleva muchas respuestas. La ciática está dada generalmente por problemas de hernia de disco, pero también hay problemas de compresión a través de una artrosis, a través de una fractura, a través de una desviación de la columna lumbar generalmente. Entonces hay que determinar qué grado de compresión, en qué nivel está y cuál es la causa de la compresión. Puede haber un quiste, puede haber un tumor, puede haber una deformidad de la columna, puede haber un aplastamiento, puede haber una fractura, pueden haber algunos fragmentos óseos de fractura de las vértebras que pueden estar comprimiendo el canal medular y los nervios que corresponden al nervio ciático, y en ese sentido es que es fundamental determinar cuál es la causa por un lado. Por otro lado, la ciática sí se puede solucionar. Generalmente en un comienzo, cuando se ha determinado que hay un problema de ciática por compresión leve o por compresión moderada y en algunos casos severa, llegando al diagnóstico, entonces se hace la solución y la resolución de esta patología, que lógicamente es muy molestosa, limita mucho la función, limita mucho a los pacientes, hay mucho dolor, hay mucha limitación al caminar, al subir gradas, al bajar, al agacharse, al levantar cosas pesadas o al querer hacer acciones deportivas. Entonces hay que ver el grado de compresión que tenemos a nivel de la columna lumbar por un lado, para determinar el problema de ciática y ver cuál sería la mejor solución. En los diferentes elementos que hemos nombrado, artrosis,
vértebras fracturadas, compresión por artrosis, compresión por vértebras, espondilolistesis, que es la inestabilidad de columna. Todos esos detalles se hacen en la parte clínica por un lado, en la parte radiológica también, en una resonancia magnética, para tener un diagnóstico preciso de ver qué tratamiento podemos hacer cuando tenemos un problema de ciática, como nos refiere la persona que nos ha dado gentilmente ese mensaje. En ese sentido es que tenemos que hacer el análisis de cuál es la patología que está determinando la ciática para tomar determinaciones ya sea de tipo conservadoras, analgésicos, antiinflamatorios, vitaminas, aplicaciones de corticoides, hacer tratamiento con ozonoterapia, mejorar la desviación de la columna si es que por una escoliosis es que tenemos la compresión del nervio ciático, y entonces todos esos factores pueden determinarse a través de la parte clínica, la parte semiológica, la parte radiológica. La resonancia magnética nos ayuda muchísimo, y así podemos tomar determinaciones para ver cuál sería lo mejor para producir, diríamos, una liberación de la médula y de los nervios que componen el nervio ciático. Si tenemos alguna imagen, por favor. Bien, nuevamente estamos viendo la parte ya de la comparación de lo que significa una lesión del tendón de Aquiles con una respuesta negativa a la maniobra de Thompson, y el pie que está, diríamos que se ha levantado o que está reaccionando a la maniobra de Thompson, donde el pie adopta la posición en equino y que nos da a entender de que el tendón de Aquiles está sano. La siguiente. Bien, características clínicas de la presentación de una ruptura del tendón de Aquiles con un gran hematoma tanto en la pierna. El hematoma puede también bajar a la zona más distal, donde estamos viendo el talón, la región del tobillo, totalmente equimótica, con un hematoma importante. Esas son las características clínicas de una ruptura del tendón de Aquiles, donde el hematoma también nos habla de una lesión bastante importante en ese sector. De todas maneras, siempre es bueno determinar con las maniobras, con una ecografía, los antecedentes son muy importantes para ver qué tipo de lesión hay a nivel de la parte posterior. Cuando el paciente refiere que el momento de correr o de bajar una grada o de pisar mal, de repente ha sentido como que alguien le ha dado una patada o un palazo. De alguna manera siempre la persona se da vuelta para ver si es que ha sucedido eso, si hay alguien que estaba muy cerca que le ha podido patear, y a veces no encuentran a nadie. Entonces, en ese sentido es que también esos antecedentes, esa información que nos da el paciente también nos llevan a pensar en el diagnóstico de una ruptura del tendón de Aquiles. La siguiente. Bien, y ese es el tratamiento quirúrgico, ¿no?, que se procura hacer, que es cuando obviamente la lesión es aguda. Es lo ideal es hacer el tratamiento cuando la lesión es aguda, y se hace, como se ve en la imagen, una sutura como en forma de zigzag. Es una sutura especial para unir el fragmento, el cabo proximal con el cabo distal, y después de esta sutura se inmoviliza por un tiempo de un mes y medio para permitir la cicatrización, y ya inmediatamente después de ese tiempo de cicatrización empezar con la rehabilitación para volver otra vez a la actividad normal, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sí es una patología que tiene una resolución que sí es morosa, y hay que tener mucha paciencia, porque en volver otra vez a la actividad deportiva normal, habitual, se puede llegar a tardar hasta un periodo de como unos 6 meses aproximadamente, desde que se produce la lesión hasta ya jugar nuevamente, pero sí tiene solución y los resultados pues son muy, muy satisfactorios, y se puede volver nuevamente después de esos 6 meses a la actividad física deportiva normal sin ningún problema, y sin limitaciones tampoco, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento quirúrgico que se hace con esas suturas especiales. Cuando el tiempo es ya ha pasado mucho tiempo de la lesión, como decía, se retraen los cabos y es más complicado el tratamiento. Hay que cambiar de técnica quirúrgica, pero de todos modos el resultado igual es bueno, es satisfactorio, y pues es algo que hay que hacer y que no hay que dejar pasar o
esperar a que se resuelva y cicatrice por sí solo tampoco, ¿no? Hay que acudir lo antes posible al especialista para que hacer el tratamiento correspondiente lo antes posible para resolver el caso y poder volver a las actividades normales lo antes posible. Sí, pasamos a la siguiente imagen. Ese es un dibujo también de otro tipo de sutura que se hace, pero la idea es la misma siempre, unir los dos cabos mediante sutura, y los fuertes han cambiado mucho las técnicas. Hoy en día incluso hay mínimas invasivas que consisten en pequeños orificios que se hacen a los costados del tendón y se utiliza un material especial, un equipo especial que también permite el deslizamiento y que se vuelvan a unir los dos cabos, ¿no? Pero pues eso depende del cirujano también y de las posibilidades también del paciente de poder comprar el material para poder resolver este tipo de lesiones. Sí, tenemos un mensaje, por favor, adelante. Doctor, ¿cómo se puede tratar a una niña que camina de puntas? Tiene 8 años y tiende a estar más tiempo de puntas. Nos dijeron que su talón de Aquiles no ha desarrollado. Bien, es una patología un poquito frecuente en los niños cuando encontramos que el niño, en este caso hay un niño que tiene o una niña que tiene 8 años y que aún está caminando de puntas. Esto significa de que posiblemente el tendón de Aquiles y los músculos posteriores estén retraídos, sean más cortos, no hayan tenido la elongación necesaria, posiblemente por una patología que nosotros determinamos el pie en equino o pie equinovaro. Entonces, en ese sentido es que hay que analizar bien cuál ha sido la patología, cuál ha sido la causa para que esta niña o este niño tenga una actividad, diríamos, de puntas, siendo que ya tiene 8 años. En ese sentido es que la evaluación que hay que hacer es fundamentalmente que no haya de por medio una deformidad a través de lo que conocemos como un pie equinovaro que se haya podido producir y que no ha tenido solución y que no ha podido, diríamos, tener la resolución, diríamos, favorable como para poder solucionar el problema. En ese caso es que hay que determinar que si el tendón de Aquiles o los músculos posteriores son muy cortos, no se han elongado como debería ser, habría que hacer una elongación ya netamente quirúrgica para poder solucionar el problema y darle una mejor estabilidad y darle proporcionarle a través de una cirugía un pie plantígrado, es decir, tratar de llegar al apoyo anatómico que tiene que tener el pie en sus 3 puntos de apoyo, el talón, el quinto dedo y el primer dedo. En ese sentido es que la solución para esta persona que nos ha mandado este mensaje, la solución sería primero una evaluación clínica semiológica, luego ver cuál es la limitación y ver si realmente ha habido alguna otra patología de niño al nacer, que es el pie equinovaro congénito, y de alguna manera ver la solución quirúrgica, porque sí o sí esto también tiene solución. En el caso en que no se haya podido solucionar el problema a través de fisioterapia, elongaciones, una mejor marcha, tal vez el uso de zapatos adecuados como para corregir esta deformidad, entonces se utiliza ya la parte quirúrgica que nos permite elongar el tendón de Aquiles para darle un pie plantígrado. Bueno, creo que María Fernanda, en este momento creo que hemos llegado al término de nuestro programa. Yo quería agregar algo más sobre lo que es la ruptura del tendón de Aquiles, que una cosa es la lesión orgánica y otra cosa es la lesión propioceptiva, la lesión que normalmente queda aquí en el cerebro. A veces muchos atletas con ruptura del tendón de Aquiles o del tendón rotuliano, por el tiempo largo de recuperación, queda la lesión propioceptiva que está en el cerebro. ¿Qué significa la lesión propioceptiva? Que el paciente, el atleta, a veces tiene miedo, no recupera su movilidad, no recupera su velocidad, no recupera los tiempos de llegada hacia un balón, no recupera la movilidad y los gestos deportivos que tienen que producirse normalmente por miedo, por temor. Entonces, a veces no es tanto la lesión orgánica la que determina que el atleta no pueda volver a la competición como era antes. A veces la lesión propioceptiva, que no se la ha tratado como debe ser, es la que determina que ese atleta no vuelva a la competición en las mejores condiciones. Por eso es importante el trabajo, que no es solamente orgánico. El orgánico ya se ha solucionado con la cirugía, sino también hay que apoyar en el trabajo propioceptivo, que es, como decía, la lesión que queda en el cerebro por miedo, por temor, por pérdida de velocidad, por pérdida de coordinación en las jugadas, en los gestos deportivos, en el salto, en el juego, en la patada. En todos esos aspectos hay que tratar de
recuperar al atleta que, si es de nivel competitivo, haya podido tener una lesión del tendón de Aquiles. Bueno, queridos amigos, nosotros muy complacidos por estar frente a sus pantallas, en sus hogares, a través de Palenque TV y lógicamente en vivo y en directo. Eso nos satisface muchísimo y agradecemos muchísimo también a aquellas personas que nos han dado estos mensajes, que de alguna manera nos dan la alegría de saber de que estamos llegando a través del canal de Palenque TV. María Fernanda, ¿tienes algo que decir en este sentido? Sí, como siempre, agradecer aquí a Palenque TV por permitirnos estar aquí todos los sábados y transmitir a ustedes lo que nosotros podemos acerca de nuestra especialidad y pues celebrar un año más junto al canal, aquí realizando el programa todos los sábados, ¿no? Muchas gracias, y gracias a todos los que nos ven también por su constancia y por siempre estar pendientes del programa los sábados en la mañana, ¿no? Esperamos que sea de su provecho y que pues sepan un poco más y tengan más conocimiento acerca de las patologías del aparato locomotor, y esperamos estar el siguiente año nuevamente junto a ustedes para resolver este tipo de dudas, y muchas gracias también por los mensajes que nos mandan, y esperamos que cada programa pues nos lleguen más, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, y si Dios quiere estaremos el próximo sábado. Muchas felicidades y feliz Navidad.